rellenar por papel, ahí vemos cómo hacerlo, ¿sí? Entonces, ¿quién tira la primera pregunta? No es la idea que el grupo lea todas, sino vamos a ver de qué se trata. Entonces, una pregunta, en algún grupo, cualquiera. El más valiente. Una de las preguntas que surgió de este debate acá entre profesores de historia o algo así es si es posible pensar la educación popular en la escuela pública. Si es posible, bueno, la podés poner acá. ¿Alguien más tenía esa pregunta? Bueno, ¿qué grupo era? El grupo de territorio tenía la misma pregunta. ¿La podemos poner en el centro y en el centro? ¿Está que la corte? Sí. Es una ejercicio más compleja. ¿Ustedes tienen la pregunta cortada? Pónganla ahí. Ahí. Entonces, ¿alguien más tenía esa pregunta para el grupo? ¿La misma? Pónganla ahí también. Están separados. Bien. ¿Algún otro grupo? ¿Usted qué grupo era? ¿Estudiantes? Primaria también tenía la misma pregunta. O sea, primaria, territorio, estudiantes. Parece que primaria la actividad requiere. Bien. No, vamos a ver si. ¿Algún otro grupo que tenía la misma pregunta? ¿Qué grupo es? ¿Algún grupo no tenía esa pregunta? ¿Qué grupo es? No docente. Personal de maestranza. Bueno, acá hay un grupo que es una pregunta que parece que interesa a todos los compañeros y compañeras. Otra pregunta, vamos a ver. Otro grupo que diga alguna. A ver, qué pobrecito el grupo que no tenía esa pregunta. ¿Qué se preguntaba? Pobrecito. ¿Qué es lo que define a una educación como popular? Bien, volvieron por acá. Sí, la había estoy haciendo un sermón. ¿Alguien tiene esa pregunta? ¿Cuál grupo es? Las estudiantes. Bueno, la gente que también es la misma pero es la misma. ¿Qué es lo que tiene la educación popular? O sea, son tres grupos. ¿Estás filmando esto? Bien, entonces todo lo que tiene esa pregunta pongan la siguiente. Así separado. Otra pregunta hay que no tenga que ver con esto, o que tenga que ver con esto. Mientras hacemos otra pregunta, la que tiene que poner su pregunta ahí, bueno, la que tenía escrita esa. ¿Qué hay que correrla de ahí? Bueno. Bien, otra pregunta. ¿Hay otra pregunta? A ver, los extremos. Desde la educación territorial, era cómo dar el paso de una intervención educativa a una acción política en el contexto. ¿Se entendió? ¿Cómo dar el paso de una intervención educativa a una acción política en el contexto? Eso es el grupo de trabajo en territorio. Pongamos eso. ¿Algún otro grupo pensó algo parecido? No. ¿Otra pregunta? ¿No habría más preguntas? ¿No? Sí. La estamos mandando limpia en un solo Pero pasaje. díganla, sí, mientras la pasan limpia la dicen. ¿Cómo se vincula el educador popular con el Estado? ¿Cómo? ¿Cómo se vincula el educador popular con el Estado? ¿Cómo se vincula el educador popular con el Estado? ¿Alguien más? ¿Algo parecido a eso? Esto en relación al A salario, ver, un momento, escuché con en relación a la cuestión de salario, validez de los estudios que se juntan en relación al sistema laboral, por ejemplo, cuestiones legales. ¿Alguien más una pregunta relacionada con eso, con ese tema? Nosotros también, pero no tan específico con lo sindical laboral, digamos, sino con el Estado, las instituciones, las estructuras gubernamentales. Mira, profesora la ponen y tiene que cortar nota. Por acá había
parte de la práctica y con qué teoría se sustenta. ¿Alguien hizo una pregunta parecida? ¿Ese grupo cuál era? Historia. Pongámosla. ¿Hay alguna otra pregunta por acá? ¿Qué significación le da el estudiante a la institución? ¿Qué significación le da el estudiante A la institución. Esto era el grupo de territorio. ¿Hay alguna pregunta parecida? ¿Los estudiantes van a responder esa pregunta? Bueno, ¿alguna más? Sí, primaria. Sí. ¿Qué transformación busca el niño adulto la educación popular en un contexto escolar? Repetilo, ¿qué transformación? Busca el niño o adulto la educación popular en un contexto escolar. ¿Alguna otra? ¿Cuál es el objetivo de la educación popular? Bien. ¿Alguna más? Estamos. Bueno, ¿hasta qué día podemos quedar? Vamos de acuerdo al horario, porque así no nos vamos. Puede ser hasta las 8:30, puede ser hasta las 9. A ver, levante la mano. ¿Quién se tiene que ir después de las 8:30? O sea, no antes de las 8:30. ¿Hasta qué podrías terminar a las 8:30? Vamos a las 2 horas. A las 9. Bueno, entonces tratemos de terminar 8:30 para terminar todos juntos y después queda algún tema que ajustar con lo que se queda. ¿Sí? Entonces, ¿por qué primero hicimos las preguntas? Por unas razones. Una de las que ya dije cuando lo comenté, que el sujeto de la educación popular es el grupo. Entonces, el contenido de la educación popular se acuerda con el grupo. Ustedes en cualquier momento interrumpan y me pregunten, pero digo cuál es la razón por la cual no partimos de que venimos nosotros, nosotras, educadores populares, a decir esto es lo que hay que saber, sino que ajustamos nuestra propuesta de que entendemos por la educación popular, que es lo que nos pidió el colectivo Cimarrón, que traigamos como propuesta, de acuerdo a los intereses del grupo. Si acá no hubiera ningún grupo territorial, tal vez algunas preguntas no estaban. O lo mismo si no hubiera un grupo de estudiantes, o si no hubiera un grupo de profes de historia. Es decir, el contexto en el que ustedes actúan, en que nosotros y nosotras actuamos, generan preguntas. Y generan temáticas, no solo preguntas. A veces son afirmaciones las que llegamos, no solo preguntas. Lo que pasa es que lo tratamos de transformar en preguntas porque la educación popular es sobre todo una pedagogía de la pregunta, más que una pedagogía de la respuesta. No es que no tenemos respuestas, sino que vamos construyendo respuestas colectivamente con los grupos en los que actuamos. Y esa es una de las diferencias, en general, con la propuesta básica de la educación formal, que si bien puede recurrir a las preguntas, por ejemplo, la currícula, ustedes saben que está predeterminada y que muchas veces no está predeterminada por el sujeto del proceso escolar, por quienes van a ser como estudiantes o como educadores del proceso educativo, sino que está predeterminada en algún ámbito del ministerio que determinó con algunas orientaciones, muchas veces esas orientaciones son del Banco Mundial, qué es lo que tienen que saber los estudiantes en todos lados, en cualquier lugar, pase lo que les pase. A los que consideran alumnos saben, algunos otros no, que significa sin luz. ¿No? Entonces, como no tienen luz, hay que iluminarlos o iluminarlas en el proceso educativo. Entonces, bueno, esa es una diferencia que para nosotros es importante. Y en cualquier proceso que vayamos, en cualquiera, el primer punto es tratar de determinar los intereses. Es decir, ¿para qué este proceso de educación popular? ¿Quién lo va a hacer? ¿Para qué lo necesita? Y entonces, ¿qué contenido vamos a tener que crear y construir juntos y juntas en diálogo? ¿Sí? ¿Y qué nuevas preguntas? Seguramente nos vamos a ir con más preguntas de las que llegamos. ¿Sí?
Entonces estas son las dos razones por las cuales hacíamos este primer planteo, y también, y tiene que ver con una de las preguntas, por la relación que hay entre los temas que tenemos que trabajar desde la educación popular y el contexto. Es decir, no es lo mismo hacer, porque esto tenía que ver con el título también convocante, en un momento de ascenso de las movilizaciones, de las luchas populares, de la transformación educativa en un sentido progresista, o popular, o democrático, porque habla de esas palabras, nos llevaría 2 seminarios de qué es, que en un contexto de avance de la derechización en el continente. Porque lo que los grupos que trabajan en un territorio necesitan discutir de golpe, o los que están en la escuela, o los grupos de mujeres que están trabajando en las demandas de las mujeres, necesitamos trabajar, tiene que ver con ese contexto. Y por ahí no es lo mismo lo que acordamos en el mismo territorio hace 5 años que hoy. Incluso no es lo mismo lo que acordamos hace 1 año que hoy. Y no tiene que ver solo con un cambio de gobierno. No estoy hablando si está este o este, sino estoy hablando de lo que pasa en la trama más profunda de ese grupo que está trabajando, sean niños, niñas, adolescentes, jóvenes, y las respuestas no pueden ser las mismas. Y ahí hago un comentario, nada más porque preguntar lo de los niños, ¿no? En el contexto de escuela, y hoy veníamos hablando con algunos compañeros y compañeras. Por ejemplo, en mi experiencia, nosotros somos un colectivo de educación popular que no nació trabajando en las escuelas, sino más bien en los territorios. O sea, nacimos como colectivo fuera de la escuela, incluso actuando en los espacios donde la escuela no llegaba. Es decir, no es porque teníamos una opción contra la escuela, sino que la escuela tenía políticas de exclusión que marginaban a un montón de gente. En esa gente que estaba marginada de la escuela, interveníamos con la educación popular, no reemplazando a la escuela, porque también defendemos la escuela pública, pero sí pensando que el movimiento que se podía organizar para la lucha, por ejemplo, por el derecho a la educación, ese movimiento popular de los que habían quedado excluidos, necesitan tener sobre todo formación política. O sea, digo, lo que nosotros empezamos a hacer y nosotras como trabajo de educación popular estuvo muy ligado al trabajo por la organización de los excluidos y excluidas no solo de la educación, del trabajo, de la salud, de la tierra, de la vivienda, de la alimentación, etc., ¿no? En particular, nuestro colectivo se forma con más fuerza en el momento de auge de las políticas neoliberales, donde mucha gente queda sin trabajo y quien ve alguna comparación con la realidad, una casualidad. Pero yo me acuerdo de una de las primeras experiencias como colectivo, porque en mi caso yo venía trabajando de antes en temas de educación popular, fue en General Mosconi, en el momento de privatización de YPF. Cuando se privatiza, General Mosconi, una población, ¿qué pasa? De un 6% de desocupados son 60% de desocupados. ¿Sí? Los primeros piquetes se hacen allá, en Mosconi, en Neutralcó, en Jujuy, en esas zonas donde en principio se empieza a organizar a los y las desocupadas. Y nosotros estábamos en ese momento en la Universidad de las Madres, en Plaza de Mayo, ya no estamos, ya no está en la universidad como tal tampoco. Pero fuimos para ahí. Y una cosa que nos pasó, cuando llegamos estaba el movimiento piquetero acampando en el centro de la plaza de General Mosconi, y llegaron muchas mujeres a decirnos que sus hijos estaban en escuelas llamadas especiales. ¿Sí? Es decir, chicos que habían quedado fuera de la escuela porque sus problemas de conducta, bueno, todo lo que ya ustedes saben, con lo cual se separa el chico o la chica de la escuela. Y que sus chicos o chicas no tenían problemas especiales. O sea, no tenían que estar en esa escuela, nos decían. El tema es que estaban todas las noches en el piquete con sus padres y madres. ¿Y qué pasó? Que se acostumbraron en el piquete a resistir a la autoridad. Llegaban los gendarmes y le tiraban piedras. Si después a alguna maestra le oían un tonito parecido a la de gendarme, le hacían lo mismo, ¿no? Y explicaron que de verdad pasaba eso, sí. Supuestamente para la escuela eran problemas de conducta. No aguantaban, no respetaban la autoridad. Ahora, esa práctica política de los niños en este caso, y niñas, la aprendieron en el piquete.
¿sí? En una situación absoluta de pérdida de derechos y de destrucción de lo que eran o sea, Quedamos Piña era un lugar no solo de trabajadores y trabajadoras de las petroleras, que eran de los que ganaban bastante dinero, si no era cualquiera que había quedado sin trabajo, ¿no? Entonces imagínense, el 60% de golpes de desocupados era una destrucción del tejido social. En esa destrucción del tejido social se destruyó el tejido y el tipo de escuelas que necesitaban. Entonces, si nosotros vamos a trabajar con ese grupo de pibes y de pibas, claro, el tema primero no es como disciplinarlos para que vuelvan a la escuela y acepten una autoridad que no explica por qué tienen que hacer tal cosa y tal otra, o por qué si se duerme en clase, después de estar una noche en el piquete, va a ser sancionada. Y por ejemplo, fue muy interesante porque vinieron también los profes y las maestras y maestros y nos traían el problema. No era solo el problema de las madres decían que no sabemos cómo hacerlo. Porque nuestra formación como docentes no nos preparó para esta realidad. Entonces esta realidad nos supera. O sea, ¿qué hacemos por eso? No sabemos. ¿Cómo manejamos la situación? No lo sabemos. Y se dieron diálogos muy buenos en el sentido de, bueno, no era maestros o profesores contra padres o madres, o padres no, madres, ¿no? Perdón, pero era la mayoría de madres las que se paraban para aprender el problema. Era, bueno, ¿qué hacemos con esto? ¿No? Y dentro de ese ¿qué hacemos? Por ejemplo, una iniciativa, nosotros hicimos un trabajo con quien organizaba los desocupados en ese momento, era la Unión de Trabajadores Desocupados de General Mosconi, que son quienes siguen hasta hoy los de General Mosconi, Pepito Fernández, uno de sus líderes, pero también varios compañeros y compañeras. Lo que hicimos en ese momento fue trabajar una sistematización de su experiencia, ¿sí? Con la organización. Y cuando lo hicimos, editamos un libro, digo que es una de las cosas que hacemos como parte de la educación popular, la sistematización de experiencias. ¿Por qué? Porque nos parece que más importante o tan importante como transmitir saberes para la educación popular es crear nuevos saberes. ¿Sí? Y con esto voy dando algunas respuestas de qué es lo que entendemos por educación popular, después lo vamos a retrabajar. Pero entonces hay muchos saberes acumulados en la experiencia de las organizaciones, de los movimientos, de los grupos, de la gente, que no se han vuelto o no son reconocidos como teoría para los profesores de teoría. Sin embargo, que lleva teoría implícita, o que hay que crearlo como teoría. Y entonces en esa lucha lo que hicimos fue la sistematización de experiencias, entendido como una creación colectiva de los saberes que ellos habían ido aprendiendo de la lucha. Ahora acá, por ejemplo, uno de los libros que trajimos es otra sistematización de experiencias de la corriente villera independiente cuando hizo el acampe en el obelisco. Entonces, aprender juntos, juntas, qué es lo que nos enseña la lucha. Cuando se terminó ese trabajo de sistematización, lo editamos, siempre con el trabajo en conjunto con la organización, a nosotros por fuera de... Y lo que hicieron la UTD fue regalarle a los maestros y maestras el libro de las escuelas para decirle, esto somos nosotros. No somos los criminales que dicen que somos los medios de comunicación. No somos los... Porque yo recuerdo que cuando empezó esa lucha, por ejemplo, a Pepito Fernández, antes que yo lo conocía, escuché por radio que era un tipo que es mezcla de Rambo con el Che Guevara. Hay que conocer este tipo. Pero así por las radios lo estigmatizaban, ¿no? Y la criminalización de los luchadores es siempre parte de los métodos que utilizan, bueno, de los sectores populares o de las organizaciones. Entonces, cerrando esto, nosotras como equipo, que se llama Pañuelos en Rebeldía, nacemos no de la práctica en las escuelas. Sin embargo, nos interesa el diálogo con aquellos educadores y educadoras que son parte de las escuelas. Y ahí les estaba poniendo como un ejemplo de diálogo posible, o de puente posible, porque hoy entendemos que esas escuelas tienen una oportunidad de aportar a un movimiento popular que va a ser crecientemente castigado, reprimido,
y que sufre distintas temáticas que son difíciles de resolver solo desde las organizaciones populares, si no es en red con otras y otros. ¿Sí? Y ahora voy a decir que no recuerdo. Pero si ustedes me dicen, ¿y qué está hablando de educación esta persona? Estoy hablando de cómo nosotras y nosotros entendemos la educación popular como parte de la experiencia pedagógica de los movimientos populares. ¿Sí? Esa es la manera, hay otras maneras de entenderlo. Es decir, nosotros nos situamos conceptualmente y políticamente desde eso. Todos los movimientos populares tienen una práctica política, organizativa y pedagógica. Y tratamos que la educación popular aporte en esa dimensión pedagógica de los movimientos populares. ¿Qué hacen a su organización? ¿Qué hacen a su forma de organizarse? ¿Qué hacen a su forma de relacionarse con las teorías? ¿Qué hacen a la forma de leer sus prácticas, socializarlas y hacerlas teoría también para poderla emplear con otras experiencias? ¿Hasta ahí se entiende algo? Pregunten, interrumpan. Y entonces, como lo entendemos así, el diálogo con los educadores que están en la escuela pública, digamos, tiene que ver con construir esos lazos de problematización, por un lado, de crítica a lo que entendemos que la escuela de pronto hace en términos de reproducción de las opresiones. Que no queremos decir que los educadores y educadoras que están en la escuela sean opresores, pero sí que muchas veces al no problematizarlo estamos oprimiendo eso, o porque no lo sabemos, como nos decían las maestras de Mosconi, como hacer con los pibes que están cada día más locos, ¿no? Que ya no respetan nada, que le pasan toda la vida, entonces, transformar esa queja en un trabajo productivo con los pibes y las chicas que necesitan crear formas de intervención rebelde en la sociedad, pero no aislada, rebelde pero no aislada, rebelde pero colectiva. Entonces, para nosotros organizar esa rebeldía, planificar esa rebeldía, colectivizar los procesos de rebeldía frente a un orden que niega a muchos de sus pibes y pibas, es parte de las posibilidades que tenemos para pensar uno de los aportes de la educación popular en diálogo, como decía, con otros sectores institucionales, como puede ser la escuela, pero no solo la escuela, las salas de salud. Es decir, porque los pibes y pibas caen a las salas de salud cuando están mal. O caen a lugares de apoyo cuando sufren determinadas acciones, ¿no? Bueno, ahí también hay que laburar con esos agentes del Estado, que es otra de las preguntas, cómo trabajamos con los agentes del Estado, para entender lo que está pasando y para que la intervención no sea disciplinadora en términos represivos o no sea hacer una lobotomía, digamos, generalizada, sino y no sea negarles esa rebeldía frente a su situación, sino pensar cómo proyectarla políticamente, colectivamente, socialmente, en otro tipo de cosas. ¿Hasta ahí hay alguna cosa que surja como ruido? Sí, podríamos deducir que entonces es como difícil dentro del sistema escolar, para no hablar de nosotros mismos, una institución, dentro del sistema, si bien digamos hay distintos tipos de experiencias, pero la educación popular tal como vos la estás planteando, digamos, es como que no es tan posible, porque todo el andamiaje de pronto impide un poco, o si se mirara desde otro lugar, digamos, sería posible hacerla más popular. Bueno, lo que pasa es que ahí saltaríamos algunas preguntas que estaban previas que la dejó ahí. ¿Por qué le tenemos como popular? Era una de las preguntas, ¿se acuerdan? Ahora después vamos a llegar a esto. Y uno de los temas de por qué popular es que ver con el sujeto del proceso educativo. ¿Sí? Es decir, no es porque la gente que viene es del pueblo solamente, sino porque nosotros nos basamos en lo que Paulo Freire llamó la pedagogía del oprimido, que nosotros llamamos pedagogía de los oprimidos y oprimidas, porque también entre los oprimidos hay otras opresiones, muchas de las mujeres.
pero no es pedagogía para los oprimidos. Y esa es una diferencia muy grande, que parece una palabrita, pero hace a una diferencia de cómo nos paramos. Porque muchos sectores del Estado han hablado de que hacen educación popular y lo entienden como pedagogía para los oprimidos. Entonces el Estado decide qué cursitos tienen que hacer, ¿no? El Estado decide con qué aptitudes podría tener un trabajito en la persona. ¿Qué capacidad? Pongan atención, se llaman capacitaciones. Y siempre van a ser limitadas, nunca va a ser una mirada del mundo, sino bueno, para que la persona sepa, no sé, tal parte de la carpintería, el trabajo de carpintería y pueda hacer bancos, yo qué sé. Y si no quiere hacer bancos, que haga bancos, porque otro grupo va a hacer la capacitación en mesas. Y otro grupo va a ser, ¿no? Es decir, la fragmentación del saber hasta el punto de aptitudes muy limitadas en caso de los programas estatales de capacitación que nos llaman de educación popular y que muchas veces son realmente de domesticación de esos sectores populares, ¿sí? Entonces vos te haces ese cursito, ya tenés tu trabajo, y después no tienen trabajo muchas veces, ¿eh? Porque aparte no siempre esos grupos tienen salida, esas capacitaciones tienen real salida laboral, es complejo ese tema. Y muchos, y ahí viene esa relación complicada que creo que ese grupo de atrás me hace la pregunta, y entonces ¿qué hace un educador popular? Es parte de esa propuesta estatal, y bueno, hay distintas respuestas. Nosotros y nosotras como colectivo hemos decidido no hacerlo, ¿sí? Pero nosotros y nosotras sabemos que hay compañeros y compañeras incluso que hicieron procesos de formación y que están en esos programas, incluso gente que hizo con nosotros. Nosotros cuando hace unos años empezamos los procesos de educación popular, procesos largos, procesos de 3 años, y nos preguntaban esto de ¿cómo es la salida laboral? Y decíamos, no hay salida laboral. ¿Y cómo es el resultado? Y la revolución, decimos así. Si hay revolución y cambia el sistema y terminamos con todas las objeciones que funcionó esta dimensión pedagógica. Entonces ya nos tiraban con disgusto, ¿no? Porque decíamos, jamás. Y bueno, había un debate de la Universidad de las Madres que tuvimos que fue muy fuerte, que era la oficialización de los cursos, que lo hizo la universidad, nosotros no aceptamos. Decíamos, ¿cuándo ustedes creen que el Estado va a preparar a gente para luchar contra el Estado? Para destruirlo. O sea, el día que creamos que el Estado va a hacer eso, estamos imaginando una utopía que está linda para imaginarse, pero no va, ¿no? Nosotros estamos preparándonos para enfrentar a ese Estado y para en lo posible destruir ese Estado. Pero entendemos que no ha habido trabajo, compañeros nuestros trabajen en ese Estado, no es que estamos en una posición fundamentalista. Trabajen, pero no crean que esto es educación popular en términos de enfrentamiento con el Estado. ¿Cómo hacerlo? Ahí empieza a ser fundamental. Es decir, yo si un compañero necesita trabajo y va a trabajar en cualquier cosa, por favor, no es eso lo que se cuestiona. Lo que sí cuestionamos es que eso, así pensado desde el Estado, con esas currículas, con esos programas, sea educación popular. ¿Se entiende la parte más? O sea, vos planteás la función del educador o educadora barrial como un intelectual orgánico que genera conciencia de la clase, como que se vuelve eso un proyecto político. A ver. Ahora, como aquel que genera la praxis posible para transformar el sector, más allá de lo que le puede venir afuera del Estado grande. A ver, vamos por parte, pero digo así, yo me imagino en principio que el intelectual colectivo es un movimiento popular, no es el educador solo. Claro que el educador popular tiene que ser parte de ese colectivo y en ese sentido sí puede ser un intelectual orgánico, para hablarlo en términos de Gramsci. Pero la idea, que es lo que fomenta el Estado y esos programas,